Gracias por continuar con nosotros. Seguimos compartiendo con la cátedra jurídica, el doctor Marino Elsevi. Cuando nos fuimos a la pausa, para los que nos sintonizan, analizábamos parte de lo que ha sido el discurso de la Procuradora General de la República, donde dice que no está de acuerdo de que el procurador esté sujeto a un plumazo de quien lo nombra, que es el presidente de la República. Usted comenzaba a analizar eso porque usted leyó un artículo donde dice que pueden permanecer 4 años. 4 años. Y 4 años más después de la evaluación. Fíjate qué pasa. La concesión bonapartista del poder del Estado dominicano tiene, como te decía, valga ahora la información para quienes me escuchan, el concepto de la Revolución Francesa, que es parte esencial de nuestra Constitución y es parte esencial de nuestra organización judicial. La ley de organización judicial nuestra concibe al Procurador General de la República como el brazo ejecutor de la política judicial del Poder Ejecutivo. Del Estado. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros tuvimos, creo que en la era de Trujillo también pasó esto, pero no tengo el dato preciso para decírtelo. Sin embargo, creo que siempre papá me hablaba de que existió el Ministerio de Justicia. De la generación nuestra, debemos recordar al doctor Hipólito Sánchez Báez, que fue el ministro de Justicia en el gobierno de Triunvirato. Don Celito, un hombre de un talento extraordinario, cuando el sector privado tomó el control del Estado y le dieron el golpe al presidente Bosch, evidentemente don Celito fue el ministro de Justicia, y entonces había un procurador que llevaba los asuntos en justicia, pero había un ministro de Justicia nombrado por el presidente de ese entonces de facto, que tenía la política judicial a implementar y que, diríamos, ahora, tenía esa línea política desde el Estado. Ahora que usted señala eso lo plantea la doctora Germán. Ella habla como de la necesidad de crear ese Ministerio de Justicia. Claro, en el Ministerio de Justicia aquí tenemos esa experiencia y está ahí. Lo único que hay que retomar esas ideas y ponerla en contexto en esta nueva organización y conforme a nuestra Constitución. Y ahora la pregunta de oro. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro de Justicia y un procurador general? Bueno, si lo nombra el mismo patrón. El mismo presidente. Lo que pasa es que el ministro de Justicia tendría una labor de políticas públicas y el Procurador General de la República tendría un accionar judicial en los tribunales y seguimiento al crimen. ¿Y quién nombraría al procurador? O el ministro de Justicia. ¿Y el ministro de Justicia lo nombra el presidente? El presidente. Entonces, si usted pelea con el ministro... Habría que saber cuál es el concepto que más o menos quieren manejar. Sí, ahora, sí. ¿qué resulta? Hay un tema que está ahora mismo en manos de quienes ejercemos la profesión. El artículo 15 del Código de Procedimiento Penal, junto a los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución, sobre la tutela judicial efectiva, sobre las garantías y el debido proceso, y sobre el Estatuto de Libertad que establece el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal, está ahora mismo, diríamos, cuestionado por la realidad. ¿Y por qué está cuestionado por la realidad? Por el poder discrecional que tiene el Ministerio Público. Y esto no es un asunto con Miriam Germán, ella lo sabe, antes por el contrario, es un asunto institucional. No podemos dejar a un Ministerio Público con tanto poder, con tanta discrecionalidad, porque eso en definitiva se convierte en un abuso de poder, en una arbitrariedad. Entonces, no le podemos decir ahora que el Ministerio Público va a durar 12 años, 15 años, no, señor.
El presidente de la República, elegido por todos nosotros, dura 4 años. Y para reelegirse son otras elecciones por todo el mundo y usted se acabó. El Ministerio Público tiene que tomar eso, igual que todos los funcionarios de este país. Aquí hay que renovar las instituciones. Aquí hay que darle oportunidad a otros para que gobiernen. Este país no es de un grupo. Miriam Germán dice, el tema lo tocó ahí de la cárcel, de que, bueno, ya no es responsable de ese desastre que hay en la cárcel. Pero, bueno, ¿quién es el que pide la prisión preventiva? Son los ministerios públicos. Ahora, ¿qué pasa? Yo vi una cantinflada en estos días. Déjeme decirlo de otra manera. Vi una actitud un poco, diríamos, errática en estos días. Resulta que esa cárcel inmunda que hay en Santo Domingo Oeste está atiborreada. Entonces el defensor del pueblo se apareció allá y se llevaron 14 presos. ¿Pero a dónde lo llevaron? A La Victoria. Peor. Donde está llena. No, que está peor. Son tan talentosos que lo llevan a La Victoria. Lo sacaron, tú sabes cómo dice, pero de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor. Entonces, se lo llevan como si fueran reses en un transporte indigno. Entonces, yo vi gente aplaudiendo. Yo dije, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Y estas cantinfladas en este país, es que hemos perdido el juicio para hacer las cosas. Esa cárcel, que es una cárcel preventiva que tiene el juez de la ejecución, bueno, el juez de instrucción de Santo Domingo Oeste, es realmente una inmundicia. Y esa cárcel, fundamentalmente, era una cárcel para policías, porque cerca de ahí quedaba parte de una dotación de la Policía Nacional en entrenamientos que eran los cascos negros en aquel entonces. Bueno, esa cárcel está usada para intimidar y para hacer daño, para meter miedo y para degradar a la gente. Lo único que hay que pedirle, simple y llanamente, a un juez, en este caso, ojalá que sea el Tribunal Constitucional, que ordene el cierre de esa cárcel, como aquí cerraron en la Policía Nacional, porque mucha gente aquí no sabe. Estos muchachos jóvenes nunca ejercieron dentro de ese combate. En la Policía Nacional habían espacios físicos que eran de terror, que la gente, cuando lo llevaban ahí, ni sabían el nombre, lo ponían sin el nombre, le ponían otro nombre y no lo encontraban en la misma policía. Oscuro. Y esos lugares se cerraron, esos lugares ya no existen en esta época de un Estado democrático y de derecho. Esa cárcel no debe existir, doctor, porque es anticonstitucional. Y no podemos hacer una procesión cantinflesca de sacar 14 presos y decir que con eso hicimos bien. Es una cantinflada de ese talentoso defensor del pueblo. Problema, ¿cuánta celda hay aquí para cuántos presos y cuántos presos hay? ¿Usted dio un dato de que había más presos preventivos? 70% los presos preventivos. El sistema está en cuestionamiento. Entonces no da. Entonces, ¿qué resulta? La magistrada Miriam Germán tiene una razón muy lógica. En el próximo presupuesto que ella esté ahí, ella debe pedir el dinero a sabiendas de que tiene un 70% de presos preventivos, de casi 30,000 presos. Entonces, eso, el que esté preso, no es para que lo humillen, ni para que lo maten dentro de la cárcel, ni tampoco para hacer negocio de asalto desde la cárcel, ni tampoco un grupo de talentosos para enriquecerse con la comida de la cárcel y hacer negocio con los presos. Entonces, este país hay que pararlo. Pero ¿qué pasa? Nos hemos quedado callados. Y aquí no nos vamos a quedar callados. Porque la denuncia es una obligatoriedad y sobre todo de los abogados. Y quienes se hacen cómplices de eso violan, los que son funcionarios públicos, el artículo 148 de la Constitución, que no pueden hacerse silentes
no pueden hacerse de la vista gorda. En buen dominicano, no pueden hacerse los pendejos a sabiendas de lo que está pasando en las cárceles dominicanas. Pero aquí hay cárceles, yo le voy a traer fotos mañana, que hay plasmas más grandes que estos plasmas, son esas televisiones. La televisión. Y usted lo ve, y los presos, yo lo he visto, con un flow, con más brillo que nosotros, y con cadenas, entonces, Sí. no es que la casa atracan, o es por carita, hay quienes están listos y hay quienes viven como príncipes. Porque se necesita regularizarlo, pero tú no puedes tener la cárcel de la Victoria con una concepción estructural de 800 presos, que tenía hospital, etcétera, etcétera, con lo que hoy existe, 8.000 presos, pero es loco que estamos. Entonces tenemos por allí, por una serie de edificaciones que se gastaron casi 5.000 millones de pesos, y ni lo comienzan ni lo terminan. Que eso es cuerpo del delito. Y entonces un cuerpo del delito. Bueno, pero el peor delito es no utilizarla y no adecuarla a los momentos y a las necesidades que tiene el sistema carcelario, y sobre todo, más que el sistema carcelario, que la gente ha perdido también esa noción. Señores, la justicia es para juzgar a seres humanos. La esencia de la justicia, sobre todo la esencia de la justicia penal, es para el juzgamiento de la conducta de otro ser humano por parte de un ser humano que es un juez y por parte de un acusador que es un fiscal. Lo fundamental en la justicia es el ser humano, pero estamos perdiendo el tiempo hablando de muchísimas sanganadas. Hemos encontrado muchos eruditos y muchos creativos que han perdido en la esencia del valor de la justicia penal. Es la conducta del ser humano y la readecuación de ese ser humano que ha diríamos que ha transigido o que ha delinquido en términos reales conforme a un supuesto que establece un ministerio público y una parte civil constituida que se siente agraviada. Y un juez, para equilibrar, para sancionar conforme a la conciencia de las pruebas que le han llevado a su mano. Porque muchas veces, muchas de esas pruebas le esconden un grupo de sabios, un grupo de conjurados que siempre han existido en la justicia. Ya no quedan 2 minutos. ¿Cuál es el principal reto que tiene la justicia, además de la independencia, de que para aquí, que para allí? ¿Cuál es el reto en este momento? En este momento, el gran cuestionamiento de la justicia es el Estatuto de Libertad. Aquí todos esos militares que están presos es un abuso. Eso no puede ser. Esa gente tiene domicilio. Esa gente sabe dónde viven. Esa gente se tiene la razonabilidad para que estén en libertad, condicionada, claro está, a que no salgan del país, a que pongan una fianza si se dice que hay un dinero muy grande que ellos tienen en sus manos. Doctor, pero en fin, pero el país no puede seguir con esos presos preventivos. Pero hay quienes con militares que se ha cumplido eso. Lo del caso de Barahona, todos los policías que estaban envueltos en el escándalo de la compra y el secuestro de una droga, el juez ahí acogió esa petición suya. ¿Y por qué no? Porque fue un juez justo. Ese hombre sabe dónde vive, etcétera, etcétera. Mire, usted es un preso preventivo. Usted tiene que venir cuantas veces lo llame. Eso no significa que ese hombre no lo juzguen y que mañana esa conducta sea explotada. Pero que la gente lo que le resulta es porque ahí con droga y por qué para acá no. Es que la constitución nuestra... ¿Son dos países distintos? Es la pregunta. Son dos países distintos. Barahona... Parece. El distrito judicial de Barahona es un país y el distrito de Santo Domingo es otro. Porque allá hay un código cuatriboleado y minoso. Ay. Doctor. Buenas noches. Gracias. Cualquier cosa lo llamo de repente, porque usted sabe que Miguel está afuera. Cuando se complique cualquier tema judicial, usted me avisa. Yo lo llamo. Cuente conmigo. Porque realmente su voz es orientadora y el único fin es que se aplique lo que dice la ley. A ustedes gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega.